llorar porque no puedo, y luego porque ni quiero, porque he perdido el deseo sexual. Yo he tenido pacientes que se sientan y me dicen, ay doctora, yo espero que rápido mi marido ya no quiera, porque la verdad a mí ni me interesa, yo prefiero que no me toque. Y claro, a mí me parte el corazón, ¿no es cierto? Porque yo todavía no estoy en esa etapa y digo, bueno, yo no quiero llegar así. Pero la menopausia puede ser un infierno, ¿sí? O puedes realmente vivirla como una super experiencia, tomando en cuenta que ya estás sola con tu pareja, o sola tú, por último, no tienes una pareja, pero que puedes experimentar un montón de cosas. Tus hijos ya se fueron, ya están grandes, tú ya no, probablemente ya no tienes ni deudas de casa, de cosas, entonces realmente puedes dedicarte a ti. El día de hoy estaremos conversando con la doctora Joana Palacios. Bienvenida, doctora, ella es médico ginecóloga y estará acompañándonos el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, es un tema que realmente apasiona, porque como dijiste, hay millones de mujeres, como 22 millones cada año, de mujeres que están ya entrando en esta etapa, así que es un tema que hay que tratarlo y que hay que tomárselo muy en serio. Es un tema del que muy poco hablamos y que las mujeres que llegan a esta etapa no están preparadas, no saben qué es lo que van a vivir, porque a mí me hablan de la menopausia y yo digo, ay, calorones, voy a tener sofocones y ya, vamos a dejar de tener el ciclo menstrual y ya, pero ¿qué más viene acompañado de eso, de la menopausia? ¿Qué es la menopausia? ¿Cuándo comienza? Porque ahorita hay muchos términos que hemos escuchado, perimenopausia, la menopausia, el climaterio, o sea, ¿qué es lo que podemos esperar las mujeres cuando ya llegamos a esta etapa? Bueno, lo primero es saber que por más preparada que estés, realmente nunca estás preparada para todo lo que se te viene con la menopausia. Entonces, te cambia la vida totalmente. El cómo lo recibas hace la diferencia, ¿sí? Porque tú puedes recibir tu menopausia, porque es una etapa más de la vida, ¿no? Es cómo recibes tu embarazo, cómo recibes tu menstruación, tu primera menstruación, cómo recibes tú tu menopausia. Claro. Entonces, sí, el estar preparada te ayuda a recibirla, ¿no es cierto? A abrazarla, a recibirla de buena manera, porque no nos queda de otra, ¿sí? Entonces, la menopausia como tal es dejar de menstruar por un año o más, ¿sí? Y antes de esto existe un periodo que se llama la perimenopausia, ¿cierto? La premenopausia, que siempre hemos escuchado. Hoy por hoy se llama periodo de la transición hacia la menopausia. Entonces nosotros desde los 40 más o menos, 37, 40 años, estamos transitando hacia dejar de menstruar, es decir, dejar de ovular, dejar de producir estrógenos en nuestro cuerpo, que es un cambio que es súper radical. Entonces empezaríamos como los 40, el periodo de transición, y esperaríamos que la menopausia en promedio nos llegue como a los 50 años, ¿sí? Por ahí podría ser 49, 52, pero en promedio podríamos decir que 50 años ya nos está llegando la menopausia, que sí, tiene mucho de esos sofocones, como tú decías, no todas las mujeres lo perciben igual, ¿sí? Pero podríamos decir que un gran número de mujeres sienten esto, que son los calores, los sudores, que siento que me da un fogonazo desde el pecho hacia arriba, y que a veces se vuelve incompatible con la vida diaria de una mujer. Imagínate, estamos aquí en el podcast y tú empiezas a tener un calorón terrible, claro, y a sudar y a ponerte roja. No es compatible, ¿sí? Con la vida diaria de una mujer. Y luego hay un montón de cambios más, ¿cierto? Que son, digamos, más trascendentales que los calores, ¿no es cierto? Porque la menopausia me va a llevar a la osteoporosis, tengo más riesgo cardiovascular, tengo una disfunción total sexual con mi pareja porque disminuye el deseo sexual, disminuye la lubricación, tengo atrofia vaginal, todos estos cambios vaginales y del sistema urinario se los engloban dentro de un grupo de patologías que constituyen el síndrome urogenital. Entonces,
tengo más riesgo de infecciones vaginales, más riesgo de infecciones urinarias. Es decir, sí, lo que vemos son los calores, los sudores, la falta de menstruación, pero por detrás de eso hay un montón de cambios que hay que tomar en cuenta y que hay que tratar. Claro, doctora, y otro tema que está muy en la mesa el día de hoy. Preparamos nuestro cuerpo, hacemos ejercicio, tenemos una buena alimentación, pero en tema de salud mental, ¿qué tanto nos puede afectar la menopausia? ¿Cómo podemos ayudarnos en el tema? Porque mentalmente, o sea, podemos estar físicamente muy bien preparados, pero mentalmente quizás es un choque fuerte para la mujer que entre en esta etapa. ¿Cómo podemos ayudarnos? Bueno, primero lo que te decía, prepararte para ese momento, ¿no? Ya tengo 40 y empezar a decir, ok, mi menopausia la quiero vivir así, es como yo les digo en la consulta, oye, no se te acabó la vida, ¿sí? Ahorita empieza, pero necesitas ayuda, porque llegan llorando a la consulta, lo que tú contabas es real, llegan llorando y te dicen, ¿sabe qué, doctora? Resulta que hasta el mes pasado yo era una mujer joven, ¿sí? Y hoy envejecí, pero envejecí así de la noche a la mañana, ¿sí? Y claro que va a ser un choque terrible en tu vida si de la noche a la mañana te das cuenta que sí, envejeciste, pues, físicamente, emocionalmente, todo. Entonces es prepararse, ¿me entiendes? Que tu círculo esté preparado, que tu esposo sepa que vas a entrar en esta etapa y que tienes que recibir apoyo. Y conversarlo, ¿no? Me imagino que debe ser súper, súper importante. Porque en el caso de esta persona que conversaba con nosotros, ella me decía, no puedo. Le digo a mi marido, no puedo. Y no es porque no quiera, es que simplemente no puedo. Sí. Entonces, ustedes no se imaginan el nivel, o sea, ella así me decía, estoy seca, no puedo. Y entonces yo creo que lo que más me marcó esa conversación es que ella me decía, yo no sabía, nadie me dijo, nadie me preparó por lo que yo iba a pasar. Entonces esos niveles de sequedad pueden ser tan grandes como en el caso de ella, que me decía que incluso llegó a sangrar. Porque no podía. Sangran, o sea, tú pones el espéculo para hacer un Papá Nicolau y le hiciste sangrar. Tú topas con mucha fuerza y le hiciste sangrar, porque la mucosa y la piel de la zona genital, de todo el cuerpo, pero la zona genital en particular, se vuelve muy finita, se llama atrofia. Entonces topas y eso sangra, ¿sí? Y lo que dices es cierto, o sea, es un llorar porque no puedo, y luego porque ni quiero, porque he perdido el deseo sexual. Yo he tenido pacientes que se sientan y me dicen, ay, doctora, yo espero que rápido mi marido ya no quiera, porque la verdad a mí ni me interesa, yo prefiero que no me toque. Y claro, a mí me parte el corazón, ¿no es cierto? Porque yo todavía no estoy en esa etapa y digo, bueno, yo no quiero llegar así. Claro, ¿no es cierto? En el caso de ella me decía, y muy cómica, porque ella de verdad fue muy, muy abierta. Ella decía, no, a mí me encanta el sexo, y sufro porque no puedo tenerlo. Entonces me imagino que claro, cada experiencia es distinta, pero ella sufría. Yo creo que bueno, que si hubiese dicho, ay no, que ella se canse, pero ella sufría porque ella quería, pero no podía. Claro. Porque estaba sufriendo de toda esta sequedad, de todo esto. Nosotros le decíamos, mira, pero nosotros tenemos nuestro lubricante que puedes utilizar, no sé qué. Y ella decía, lo he intentado todo. Y sí, el lubricante ayuda un poco, pero mi sequedad interior es tan fuerte que ni aún así lo logro. Sí, es que, o sea, hay que tratarlo. Verás, yo te puedo contar, yo siempre cuento, yo soy así igualita de abierta. Hace poquito yo estaba sin energía, yo tengo 43, sin energía, sin ganas de hacer absolutamente nada. Y yo decía, bueno, puede ser el cansancio crónico, puede ser, no sé, estoy muy triste, no sé. Entonces me fui al psicólogo, bla, 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 no encontrábamos, yo seguía exactamente igual. Y digo a mi esposo, oye, creo que tengo depresión. Yo me siento súper mal, ya me había hecho todos los exámenes, tiroides, todo, estoy perfecta, no estoy en menopausia. Bueno, ¿qué tengo? En este periodo de la transición a la menopausia, en que ya me encuentro, hay unos cambios que también alteran tu testosterona. La testosterona tiene que ver con el deseo sexual, tiene que ver con tu energía, con la calidad de sueño,
con que pierdas peso con facilidad. Entonces, claro, yo manejo esto y no había caído en la cuenta de que sí, ya era hora de hacer algún cambio en mi cuerpo, hormonalmente hablando. Y claro, empecé a usar testosterona bioidéntica. En teoría, según la literatura, 10 días empezaría como a sentir los cambios. A los 3 días me despierto así en la cama, ¿no? Y le digo a mi esposo, soy otra. O sea, yo era de las que me levantaba de la cama y era como que mi cuerpo caminaba, pero así se iba quedando toda mi energía ahí en la cama. Era terrible, terrible. Pero ese día sentí el cambio y es impresionante. Entonces, a lo que voy con esto, porque es real, porque me pasó, porque manejo esto todo el tiempo, es que también hay que permitirnos ayudar, ¿no es cierto? Es decir, dejar que nos ayuden. Entonces, para mí fue una cosa tan sencilla como utilizar testosterona bioidéntica y yo empecé a tener energía, qué depresión ni que nada, no tenía depresión nada, ¿sí? Estaba con cambios propios de la edad, claro, ¿sí? Entonces sí es importantísimo y los temas de la resequedad sí van súper bien con hidratantes externos, con hidratantes internos, pero podemos hacer 1.000.000 de cosas para mejorarlos desde el tratamiento farmacológico, sea natural, sea químico. Bueno, hay muchísimas formas de tratar la menopausia. Es decir, si quiero pasármela mal es porque porque no busqué ayuda. Entonces, porque quiero. Súper importante esto que estamos conversando en este momento con la doctora. No es necesario pasarla tan mal. Quizás la podemos pasar mal porque, bueno, son cambios, son experiencias distintas, pero tenemos 1000 formas de ayudarnos a sobrevivirlo lo mejor posible. Si tú tienes una historia que contarnos, déjanoslas aquí en tus comentarios y quizás más adelante podemos retomar otro podcast con todas sus vivencias. Es que hay pacientes que me dicen, sí, nuestra vida sexual tal vez ha ido un poquito en declive, pues lo que se hace es fomentar a que más bien la vida sexual se eleve, porque la menopausia, en vez de ser un limitante para la vida sexual, pues puede ser una etapa en donde tú puedes más bien amigarte más con tu sexualidad, con tu erotismo. Primero, importante que al principio de una relación la meta nunca tiene que ser el orgasmo, porque cuando ponemos al orgasmo como la meta final de la relación sexual, existe una frustración enorme cuando no se llega a conseguir. Como para comenzar también, ¿cuál creería usted que son los mitos más comunes en torno a la sexualidad? Bueno, creo que uno lo planteaste al principio de este segmento, en realidad, que es un poco asociar el sexo con el dolor. Y en realidad esto es un mito muy grande, porque en realidad el sexo y el dolor son cosas opuestas. En realidad, en muchos aspectos de la vida te vas a dar cuenta que si tú tienes dolor, tanto la parte erótica como la parte de la pasión van a desaparecer. Y en realidad algo bastante opuesto al placer que trae la sexualidad o el ejercicio del sexo va a ser el tener un poco de dolor. Entonces, desde ya ese es un mito grande, porque hay diferentes etapas en donde las personas dicen, es que me duele porque tal vez pertenezco a un grupo de la tercera edad, o me duele porque tal vez hace mucho tiempo no realizo prácticas sexuales, o me duele porque es mi primera vez. Y en realidad nada de esto es real. El dolor y el sexo son opuestos, y en realidad el dolor es de cierta forma una señal de que algo está pasando y algo que quizás requiera un poco de atención. Entonces ese es uno de los mitos más grandes. Totalmente opuesto, el sexo tiene que ser ajeno al dolor. En realidad, tanto en la parte masculina como en la parte femenina, el dolor no es algo que se deba normalizar, ni posterior al sexo, ni durante el sexo. Entonces esta parte es algo que no, pues bastantes pacientes vienen a consulta y dicen, es que me duele un poco, pero es que eso es normal. Entonces ellos ya tienden a normalizarlo. O a veces cuando lo tratan en el tema de un círculo de amigos, lo comentan tal vez con personas cercanas y tienen esta idea de que sí, que puede ser que duela, que puede ser que exista resequedad, o incluso puede hacer que personas se lastimen sus órganos genitales. Entonces esto no es nada saludable y tampoco tiene que estar normalizado de ninguna forma. En estos casos, usted lo acaba de decir, se puede incluso hacer daño, hacer laceraciones de la zona íntima. ¿Sería recomendable entonces el uso también del lubricante? No, por supuesto que sí. En realidad, en muchísimos casos el uso del lubricante es recomendado.
Todo depende también del tipo de lubricante. Tiene que ser un lubricante apto. Hay muchos tipos de lubricante. Hay de base acuosa, hay de base aceitosa. Entonces toca ver el tipo de lubricante. En realidad los mejores son en base a agua. Y hay muchos lubricantes que ofrecen un poco más. En realidad hay algunos que tienen propiedades anestésicas. Hay algunos que tienen tal vez... También tienen un poco de control de temperatura, entonces ayudan a que la temperatura sea más cálida para las relaciones sexuales. Entonces todos esos son plus que puede ofrecer un lubricante, pero por supuesto que sí. En realidad yo tengo muchos pacientes en consulta que nunca han tenido una exploración corporal y pasa muchísimo en el género femenino, que muchas veces tienen un poco de rechazo al cuerpo y a pesar de que suene un poco raro y dicen es que es parte de tu cuerpo, pues no lo conocen. Entonces parte de una psicoeducación sobre el cuerpo pues es que vayas conociendo con un espejo y que vayas teniendo un poco de tacto. Y en ese momento en donde tú comienzas a tener un poco de tacto, un poco de estimulación, vas a sentir que tal vez va a ser más grato a través de un proceso de lubricación. Y en un principio tal vez esta lubricación no vaya a ser natural. Entonces puedes ayudarte de algún tipo de lubricante. Eso sí es muy recomendable. En realidad yo en consulta lo recomiendo mucho. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que nos están viendo en este momento, a esa población femenina que necesita saber y conocer un poco más de su cuerpo, a identificar si posiblemente pueda sufrir alguna de estas enfermedades y que ese dolor y que esa experiencia que está pasando no necesariamente es normal, que puede buscar ayuda, con profesionales como usted para tratar de resolver estas patologías? Bueno, pues por supuesto que sí. Podemos definir un poco estas dos en realidad porque lo que pasa mucho en consulta es que se confunden. Y también existe un fenómeno que creo que todos los profesionales de la salud lo viven, que es que los pacientes a veces llegan googleando. Entonces investigan y no muchas veces le atinan al diagnóstico correcto. Entonces hay una diferencia bastante grande entre el vaginismo. El vaginismo viene a ser una contracción paulatina en realidad de la parte de la vagina y de la vulva. Entonces justamente es del perineo, el tercio exterior de la vagina, se comienza a contraer, lo que impide que exista el coito o la penetración. Esto puede darse por una causa orgánica, aunque en la mayoría de los casos se da por una causa psicológica, la cual es la ansiedad anticipatoria. Okay. Entonces puede ser que antes hayas vivido una experiencia sexual pues no muy grata, o puede ser que tengas un poco de miedo a una relación sexual, a los estigmas, y directamente esa musculatura se contrae. Y en el momento de contraer no existe la posibilidad de que vaya a haber una penetración. Y el momento que se fuerza esta penetración existe el dolor. Entonces esto es el conocido vaginismo. Entonces este diagnóstico se puede trabajar. Pero es un dolor a causa de esta contracción. Y se da muchísimo por la ansiedad de anticipación. En realidad es así el vaginismo. Ahora, yendo un poco a lo que viene siendo la dispareunia viene siendo un dolor asociado muchas veces directamente al coito. Cuando queremos tener relaciones sexuales existe un dolor y puede existir en la parte externa, en la parte interna de la vagina, en la parte vulvar, y este dolor puede ser en la mayoría de casos de tipo anatómico, puede deberse a una estrechez del conducto, a una obstrucción del conducto o incluso muchas veces también a parte psicológica. Pero la dispareunia se asocia más a temas anatómicos, el vaginismo se relaciona más a la ansiedad anticipatoria. Ahora es chistoso porque cuando existe dolor en la vida sexual de las personas no solamente presentan estos dos tipos de trastornos, sino que comienzan a tener en realidad todos los trastornos relacionados a la sexualidad. Por ejemplo, el deseo sexual hipoactivo. Se va perdiendo muchísimo las ganas de tener relaciones sexuales. Nadie va a querer tener relaciones sexuales cuando tiene un dolor. Claro. Entonces vemos que el hecho de poder padecer tanto o vaginismo o dispareunia se va a ver concomitante con problemas de pareja, se va a ver concomitante con un deseo sexual hipoactivo, incluso también va a tener anorgasmia, o sea, las mujeres van a tener una dificultad o una imposibilidad de llegar a tener un orgasmo porque está presente el dolor. Y no estamos hablando de un dolor porque hay muchas personas que dicen, pero a mí el dolor me genera un poquito de placer. Pero no estamos hablando de ese tipo de dolor. Estamos hablando de un dolor que directamente se asocia a la relación sexual y directamente las personas ya no la quieren tener. O bueno, en mi consulta hasta ahora no ha habido una persona que me diga, estoy con deseo activo cuando tengo dolor. Exacto, perfecto. Doctor, usted acaba de hablar algo muy, muy importante que yo particularmente no quiero dejar pasar y creo que ustedes tampoco, y es el orgasmo. ¿Cómo podemos ayudarnos en pareja a llegar a un orgasmo? Tanto para el hombre como para la mujer. Ok, primero importante que al principio de una relación la meta nunca tiene que ser el orgasmo.
porque cuando ponemos al orgasmo como la meta final de la relación sexual, existe una frustración enorme cuando no se llega a conseguir. Y en realidad la relación sexual tiene mucho que ver. Hay que quitarnos algo muy importante de la cabeza, y es del coitocentrismo. ¿Qué me refiero con el coitocentrismo? Que todo lo sexual tiene que ver con la penetración, que no es así. Incluso nosotros definimos como práctica sexual y muchas personas dicen, tuve relaciones sexuales cuando hay penetración, pero en realidad existen muchas cosas como el petting, que son como que juegos un poquito más sexuales, pero sin llegar a la penetración, incluso con ropa. El sexo también puede darse de otras formas. Estimulación oral, diferentes tipos de estimulaciones. Entonces quitarnos un poquito el coito de la cabeza, porque incluso el porcentaje de personas que llegan al orgasmo a través de la penetración es bastante baja. Entonces pensar en dos cosas. La primera, el coito y la penetración, que es lo mismo que la penetración, no es todo. Y lo siguiente es, no pongamos al orgasmo como una meta. El orgasmo se va a lograr llegar siempre y cuando se suelten un poquito más. Ahí viene un poco esto que viene siendo la filosofía tántrica, que viene siendo no preocuparse y no sostener, porque a veces las relaciones sexuales se basan en sostener, en tratar de aguantar más para conseguir el orgasmo, y no nos podemos olvidar de que el orgasmo es un reflejo. El orgasmo es como un estornudo, entonces muchas veces no lo vamos a poder controlar, tanto como que si ocurre como que si no ocurre, pero vamos a tener señales, como cuando vamos a estornudar, muy parecido, sentimos como que va a venir, va a venir, va a venir, y de cierta forma cuando nos soltamos viene el estornudo. Pues algo muy parecido pasa con los orgasmos. Pero como digo, el orgasmo no va a ser voluntario. El orgasmo es un reflejo corporal a través de la estimulación. Entonces, si yo me enfoco en estimular y me enfoco muchísimo también en la parte mental, porque hablamos de cuál es el órgano más grande de la sexualidad, el más importante, pues es el cerebro. Nosotros, no es lo mismo que venga y me toque tal vez mi pareja, que venga un extraño y me toque el hombro igual. Claro. Pues vas a sentir una diferente calidez. Entonces, ¿cómo van a venir los estímulos? ¿Cómo va a ser mi comunicación con la pareja? ¿Qué grado de ansiedad estoy manejando en mi relación sexual? De eso va a depender muchísimo si es que yo llego o no llego al orgasmo. Y lo importante es entender de que en todo caso, si es que yo no llego al orgasmo, pues disfruté muchísimo el resto de la relación sexual. Porque hablamos de que las relaciones sexuales que no son netamente coitales, pues tienen una estimulación y es una estimulación grata. Como cuando alguien viene y nos rasca la cabeza, o tal vez nos hace una especie de, como decimos coloquialmente, un mimo y se siente satisfactoriamente. Hay que aprovechar esos mimos, hay que aprovechar y saber disfrutar de esto sin pensar de que el orgasmo es algo como que sí o sí tengo que llegar. Una campanita que tengo que tocar para saber que gané la carrera. Porque en realidad lo que vamos a hacer es frustrar constantemente las relaciones sexuales. Interesante. O sea, doctor, usted acaba de dar un porcentaje bien interesante, y es que la mayoría de la población no llega al orgasmo con la penetración. Y yo creo que culturalmente nosotros idealizamos o tenemos en mente el orgasmo asociado precisamente a la penetración. O sea, hay mil maneras de llegar a un orgasmo que no sea con la penetración. O sea, podemos tener juegos previos, o sea, muchísimas otras cosas que no impliquen solamente esto que tenemos metidos en la cabeza. Claro que sí, para eso existe también la juguetería erótica y, como les digo, la autoestimulación y el autoconocimiento del cuerpo. Es vital que conozcamos qué nos gusta, cómo es nuestra sensación. Más o menos hablamos bastante del mapeo erótico, ¿no? Un poco del mapeo donde me gusta que me toquen. En realidad no siempre las zonas erógenas son las áreas genitales. Tenemos zonas erógenas más amplias. Personas que tienen estimulación en la parte de las orejas, en la parte de los pezones, en la parte del cuerpo. Entonces la estimulación es importante y casi en todas las relaciones sexuales todos los días deberíamos tratar de hacer un mapeo erótico, donde yo quiero sentir estimulación y más o menos donde me gusta a mí estimularme. Por eso viene de nuevo la parte en donde yo tengo que explorar mi cuerpo, muchas veces visualmente con un espejo, ver cómo se ve mi zona genital desde diferentes ángulos. Y esto más lo veo en mujeres, porque hay mujeres que no han visto cómo se ve la parte de su vulva, de su vagina desde una perspectiva diferente. Entonces el hecho de emplear un espejo, el hecho de poder palpar en diferentes zonas, claro que con las manos limpias. Hay muchos dedales que venden incluso en algunas tiendas de juguetería terapéutica y en algunas de juguetería erótica. Este dedal, una vez podemos colocar un lubricante como este y o un hidratante, y podemos comenzar a recorrer la parte de
de la vagina, de la vulva, en realidad la parte exterior de la vulva, incluso introducir un poco la vagina hasta donde nos permita, en el caso de que exista un vaginismo, y comenzar a experimentar un poco qué me gusta, cómo se siente y hasta qué punto yo estoy disfrutando esto. También no hay que quitarle un poquito la parte médica. Porque cuando comenzamos a hacerlo como médico, pues nos sentimos como en un examen. Entonces, donde tenemos que ir al baño, al inodoro, en un ambiente con una luz blanca, con baldosas en el piso. Entonces, también hay que tratar de erotizar. El hecho de buscar un ambiente un poco más agradable, apagar la luz, poner velas, tal vez ver una película. Yo no recomiendo la pornografía porque la pornografía tiende a ser violenta más hacia la mujer, pero sí recomiendo tal vez un poco de película, literatura, música, y de esa forma voy a comenzar a explorar mi cuerpo y a erotizar mi cuerpo. Crear un ambiente idóneo para esto. Pero entonces conocernos realmente es fundamental, explorarnos es fundamental para poder saber qué nos gusta. Y ahora, en el tema de ya de la intimidad de pareja, pienso yo que también entonces es fundamental expresar qué es lo que me gusta. Pero claro, si yo no me conozco, no lo voy a saber. Tal cual, o sea, es importantísimo que yo sepa qué me gusta, que entienda mi mapa corporal, que entienda qué yo necesito, qué no me gusta, o si incluso tengo dolor, para yo poder decirle a mi pareja, ¿sabes qué? No vamos a tener hoy día una relación coital, pero vamos a poder hacer, no sé, este umbral de cosas, porque la sexualidad y el sexo es amplio, es gigantesco. Entonces a veces nos limitamos a pensar, como habías dicho, que el orgasmo se llega a través del coito, o que no es sexo si es que no hay una penetración. Y lo que pasa es que genera eso ansiedad, porque si tú tuviste una mala experiencia con el coito, directamente la siguiente vez va a ser mucho más difícil que se dilate la musculatura, que exista una penetración. En cambio, si la siguiente vez intentas sin necesidad de una penetración, por ahí te relajas, disfrutas y sabes que el sexo no está condicionado a la penetración. Y ahí es cuando viene un mayor índice de que puedas padecer alguno de estos trastornos sexuales, como habíamos hablado. Se llaman trastornos del dolor genitopélvico. Doctor, y ya que tocamos este tema de los juguetes sexuales en pareja, en solitario, ¿cuál es la recomendación en el tema del aseo? Porque está muy bien que utilicemos juguetes, pero me imagino que debe tener una higiene muy específica, con mucho cuidado para este tipo de juguetes sexuales. Sí, por supuesto que sí. En realidad hay juguetes sexuales que son desechables, tienen un solo uso, y hay juguetes que sí tienden a usarse más veces, como los dildos, consoladores, como le dicen. Estos juguetes tienen diferentes protocolos de limpieza. Algunos tienen que ser con agua muy caliente, pero algunos que tienen baterías no puedes usar esa agua caliente. Para eso se puede utilizar jabón, el mismo jabón que se utiliza para la zona íntima. En realidad justamente tienes por ahí uno de los que yo recomiendo para la limpieza de los juguetes sexuales, que no es para nada abrasivo ni para el juguete ni para la salud, porque incluso está diseñado para la zona íntima. Entonces yo recomiendo muchísimo este jabón para la higiene íntima, y ese de allá, que es diferente, que tiene una sustancia que es específicamente para desinfectar, incluso para trabajar posinfecciones. Correcto. Para limpiar la parte de la juguetería, lo que viene siendo eso. Porque es muy importante tener juguetes limpios, pero tampoco lo podemos limpiar con cualquier cosa, porque puede generar o reacciones alérgicas, o dolor, o algún tipo de alteración. Entonces el pH de la zona genital es diferente. Entonces es muy importante tener mucho cuidado con eso, porque si evitamos infecciones, evitamos patología, evitamos trastornos, evitamos dolor, y la vida sexual de las personas se convierte en algo mucho más rico. Vas al gimnasio, una paciente joven, vas al gimnasio, ahorita están súper de moda este tipo de ropa con tejido como tipo licra. Usas esto por 2 horas que estás en gimnasio, sales, no te cambias y empieza a cambiar toda la microbiota vaginal, empieza a cambiar el ambiente de la vagina y ya hay una sensación de escozor, de molestia, de picazón, de prurito. El uso de la toalla sanitaria hace también que esa zona sufra de irritaciones y resequedad. Sí. O sea, la irritación a la final pues conlleva un poco a la resequedad. Entonces, por eso también me ayudo con los hidratantes externos en esos momentos. No es que digamos estás contraindicado a usar toallas sanitarias, porque es lo que existe, lo más común, sí. Y lo que más las pacientes usan. Doctora, yo quisiera comenzar por romper un mito, que es lo que normalmente tenemos en mente. Okay. ¿La sequedad vaginal está asociada netamente a la etapa de la menopausia, o
pueden haber distintos factores, edades, etapas en las que podemos vivir este problema síntoma para las mujeres. No, realmente no es una cosa exclusiva de la época de la menopausia o perimenopausia. Está relacionado directamente con la disminución de estrógenos en el área genital o la disminución de estrógenos o producción de estrógenos en general. Y no solamente se produce en la menopausia, ¿sí? Tenemos algunas otras etapas en la vida, como bien mencionabas, o asociado a uso de algunos medicamentos. Hay pacientes que de pronto no conocen que de hecho el uso de anticonceptivos, que es algo súper común, cuando son de bajas dosis de estrógenos también se relaciona con un poco de resequedad vaginal, por lo tanto no hay como una lubricación adecuada y las pacientes refieren un poco de dolor o molestia durante las relaciones. Y quienes usan los anticonceptivos son pacientes jóvenes usualmente. También tenemos pacientes jóvenes o igual de un poco más edad que de pronto tienen alguna enfermedad oncológica y tienen que usar medicamentos que restringen, digamos, las hormonas femeninas, y es como causar una menopausia precoz, que es otro tema, la menopausia precoz en pacientes menos de 45 años que presenten igual este tipo de síntomas. Entonces sí es, digamos, un poco amplia el tipo de las personas que tienen este tipo de sintomatología. Perfecto. En Doctor Podcast queremos con Cum Laude Lab romper tabúes, porque este es un tema de lo que normalmente no hablamos, y eso lo he comentado bastantes veces, pero si nosotros logramos normalizar todas estas patologías, todo lo que sufrimos durante la menopausia, pero también nos ayudamos dando las posibles soluciones. Creo que podemos empezar a romper poco a poco estos tabúes, porque normalmente son temas que no tocamos, incluso, no sé, usted como médico, no llegamos a tocar precisamente eso en la consulta con mi médico, que se supone que es el médico de confianza y el médico que te va a ayudar en este camino. Incluso allí no logramos hacerlo. Hay que, igual, se busca dar esa confianza a la paciente, irle sacando poco a poco y preguntar porque hay muchas, como dices, no quieren de pronto de buenas a primeras hablar de estos temas, pero es parte de la salud íntima y es parte de la salud, digamos, mental y en general de la paciente y de la mujer como tal. Entonces sí se busca ir explorando esos temas y es significativo cómo a ellas les cambia la vida cuando tienen este tipo de síntomas, molestias, se quedan y ya lo expresan, se le busca una solución, se le da este tipo de medicamentos, por así decir, y luego vuelven felices, porque no, ahora ya no tengo esta molestia, ya no siento ardor, ya no siento picor, y las relaciones pues son más satisfactorias. Ahora, según su experiencia, doctora, y según su vivencia en la consulta, ¿cómo se puede manifestar en una paciente joven? ¿Cómo puede reconocer que ella está sufriendo de una sequedad vaginal? ¿Por qué le hago la pregunta? Y quisiera que me hablara un poco en base a su experiencia y a los casos que ha tenido, porque normalmente una persona que tiene quizás unos 25 años, pero como dice usted, está tomando pastillas anticonceptivas, en mi percepción yo creo que ni por acá le va a pasar que es relacionado con yo tengo una sequedad vaginal, porque la sequedad vaginal le pasa a las mujeres mayores o a las mujeres que están en etapa de menopausia. Claro. ¿Cómo podemos ayudar a identificar a estas mujeres que piensan que no están en esa etapa de sus vidas, pero que precisamente, como lo decía la doctora, es algo que nos puede pasar a todas en cualquier momento? Claro. A ver, las pacientes, en primer lugar, se comparan ellas mismas. Oye, antes yo no sentía esta sensación de sequedad, de que no estoy, digamos, con una lubricación adecuada, o de pronto siento más síntomas como escozor, picazón, y empiezan a buscar las causas. De pronto, hasta he dicho, la ropa interior que usas, vas al gimnasio, una paciente joven, vas al gimnasio, ahorita están súper de moda este tipo de ropa con tejido como tipo licra. Usas esto por 2 horas que estás en gimnasio, sales, no te cambias y empieza a cambiar toda la microbiota vaginal, empieza a cambiar el ambiente de la vagina y ya
hay una sensación de escozor, de molestia, de picazón, de prurito, y entonces ellas ya empiezan a buscar la causa de por qué. Y eso es lo que ellas más o menos refieren en la consulta. Y a veces no se dan cuenta, sino que uno les empieza a decir, a ver, tenemos que usar ropa interior de algodón, tenemos que el aseo genital hacerlo de esta forma, nunca limpiarnos de atrás hacia adelante, y como que van agarrando. Sumemos también la higiene íntima, siempre con jabones especiales para la higiene íntima, que sean del pH adecuado, para mantener el ambiente vaginal de la forma que debe ser. Entonces, de esta forma más o menos es que ellas se van dando cuenta con estos síntomas diferentes a lo que es normal para ellas. Si yo no busco ayuda, si yo no me trato adecuadamente, si yo no voy a este profesional de confianza, a este médico de confianza para que me dé las herramientas necesarias para yo poder sobrellevar esto, ¿cómo va a ser el impacto en mi día a día como mujer? Sí hay este impacto, como dices. La calidad de vida no es la misma. No es lo mismo ni estar pendiente de esas partes a estar me molesta, me duele, me arde, no me hallo, hasta voy a orinar, me limpio y ya me está molestando. Entonces afecta la calidad de vida de la mujer. Ya luego vamos a la parte íntima, que vas a tener relaciones y es un sufrimiento para ellas más que lo que debería, exacto, más que el disfrute que debería tener. Entonces sí afecta la calidad de vida de las mujeres. Ahora, doctora, bueno, ya fuimos al médico, ya tenemos nuestra indicación. ¿Cómo nos podemos ayudar, por ejemplo, con los productos que tenemos acá? Con una hidratación vulvar diaria, quizás, con el lubricante, podemos tener también como ayuda el lubricante. Muchas mujeres dicen, no, ¿cómo voy a tener un lubricante a la mano, en casa? Imagínate, no, qué vergüenza. ¿Cómo podemos ayudar a romper todos estos tabúes y saber que son cosas totalmente normales y que podemos tener a la mano y que nos pueden ayudar a facilitar nuestro día a día? Nuestro día a día, así es. Igual, siempre al final de la consulta se les da todas estas recomendaciones, la forma como te aseas, se recomienda si vamos a usar jabones íntimos que sean los que medicamos usualmente, no así como que encontré por allí. Entonces mandamos a usar el jabón íntimo, es así casi siempre de diario, por lo menos en la mañana, en la noche antes de acostarnos, y el lubricante externo casi siempre cuando estas pacientes que refieren a esta sintomatología. Otra que no te comenté, por ejemplo, pacientes después de tener relaciones sexuales, no tienen ninguna infección, no tienen ninguna alteración, pero sienten como una molestia, un escozor. En ese tipo de casos también les recomiendo el lubricante externo. Igual, al principio, cuando hay bastante resequedad, lo podemos mandar diariamente, y ya luego de que ha mejorado la calidad de la mucosa, ya 2-3 veces a la semana, o en estos casos especiales, tuve relaciones, no quiero tener molestias, después de hacer su aseo, se coloca su hidratante genital. Después de que pasa la menstruación, es otro motivo que hace que cambie el pH y el ambiente de la vagina. Pueden haber este tipo de sintomatologías, ahí también les indico, pueden usar su hidratante unos días por estar pasando su menstruación, que estás usando las toallas sanitarias por bastantes días, pacientes que menstruan bastantes días o mucha cantidad, entonces empieza a haber esa molestia, también ayuda bastante estos hidratantes. Doctora, hablábamos del tabú de tener un lubricante en casa. Al ladito. De la cama. ¿Por qué es importante y por qué debemos normalizar un poco el uso de estos productos? Con recomendación, tenerlo allí a la mano, no es algo que nos haga quizás ni menos mujeres ni menos hombres. Así es. Pero simplemente nos facilita una etapa de nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿por qué sería importante utilizar el lubricante? Siempre es importante que cuando haya la relación sexual haya una buena lubricación. Hay veces que de forma natural pues no se consigue, por eso no está de más siempre tener el lubricante a la mano. ¿Para qué? Para evitar que se lastime bueno, hasta él también se lastima a veces cuando hay mucha resequedad vaginal, que no haya rosaduras, que no haya laceraciones, que no haya lesiones, tanto vaginales o vulvares como en el pene mismo. Entonces, por eso sí es preferible cada vez que haya una relación que haya muy buena lubricación. Y si no se logra de forma natural, pues tener el lubricante a la mano allí.
Entonces sí es súper importante. Quiero enfocarme ahora sí directamente en la causa principal o en la que más asociamos a la sequedad, que es la menopausia. Esto que finalmente vamos a padecer todas las mujeres alrededor de todo el mundo, es algo de lo que no hablamos. Cómo prepararnos, cómo saber qué vamos a presentar, cómo llegar allí con conocimiento para que la llegada sea un poco menos dura, un poco menos fuerte y que ya sepamos qué camino vamos a transitar. ¿Qué nos puede recomendar en relación a la menopausia y la sequedad vaginal y qué otras cosas nos pueden afectar al llegar allí? A ver, primero, cerca o antes de llegar a esa edad tenemos que prepararnos, digamos, nuestra salud en general, la alimentación, el ejercicio, mientras, digamos, estemos mejor físicamente, pues vamos a enfrentar mejor toda esta situación. Entonces, primeramente la alimentación sana, si fumas, si tomas, tratar de dejar y mantenernos activos. Eso primerito, ¿sí? En la menopausia igual tenemos que mantener nuestros controles. A veces decimos ya no es necesario ir al ginecólogo porque ya no menstruo, ya no voy a tener más hijos o hasta ya me hicieron histerectomía, que me han sacado mi útero y ya no necesito ir más. No se necesita mantener tus controles ginecológicos porque son muchas cosas lo que tenemos que ver. Y la menopausia a veces la relacionamos solamente con el área genital, ya no menstruo, ya todo se me puso pequeñito, todo está sequito ahora, pero también está relacionado con la parte cardiovascular, con la parte ósea, metabólica en general. Entonces, por eso, lo primero que te digo es dieta, ejercicios, mantenernos saludables. Y ya cuando hablamos de la parte como tal genital, las hormonas nos ayudan bastante, ¿sí? Los estrógenos, el suplemento de estrógenos, muchas pacientes tienen tabús o miedos de usar terapia de reemplazo hormonal por la asociación con algunos tipos de cáncer de mama o de endometrio, pero sí hay indicaciones y sí ayuda bastante a mantener una calidad de vida mejor los primeros años por lo menos de la menopausia. Y aparte de esto, pues nos ayudamos con los coadyuvantes, que son los hidratantes íntimos, hidratante en la piel, la vitamina E. Todo esto nos ayuda a mantenernos, digamos, como más tranquilas, más frescas, que no haya tanta esta diferencia, que no pegue tanto los cambios que se presentan normalmente en la menopausia. En el caso de la menopausia, y es el riesgo cardiovascular, porque asociamos la menopausia con los calorones, con que ya dejo de menstruar, pero usted acaba de nombrar algo que me pareció súper interesante y que quizás no es muy conocido, y es ese riesgo cardiovascular. Sí. Hábleme un poquito más acerca de esto. Se sabe que el hombre usualmente tiene mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares o de infarto al miocardio toda la vida, pero eso es hasta los 45, 50 años, ahí ya nos igualamos, porque dejamos de producir estrógenos, ya cambia todo en la vasculatura, entonces por eso es que aumenta el riesgo de que nosotras también padezcamos hipertensión arterial, infarto al miocardio. O sea, ya los riesgos ahí iguales y casi que les pasamos un poquito a los hombres. Entonces por eso es importante que las mujeres lo sepan, porque no les gusta hacerse ver cuando ya entramos a esa etapa y no les gusta recibir terapias de reemplazo hormonal. Por eso tienen que quedarse a ver Doctor Podcast, porque cosas como estas que no se hablan normalmente, que no conocemos, salen a la luz y podemos tener esta información. Por lo menos yo, le soy honesta, no lo sabía. No sabía que llegamos al mismo nivel de riesgo que los hombres en la etapa de la menopausia. Entonces, súper importante. Si tienen algún caso, algún comentario, escríbanos acá abajo, déjennos sus experiencias, que podemos conversar de ellas más adelante y podemos tener información y ayudarnos las unas a las otras, que finalmente es la intención de este podcast. Doctora, además entonces de
riesgo, obviamente el riesgo cardiovascular, los calorones que tenemos, la sequedad vaginal. ¿Qué otro síntoma podemos tener también durante la menopausia? A ver, otro muy común que creo que sí es conocido es el aumento del riesgo de la osteoporosis, que cualquier caída, cualquier golpe, pues nos podemos fracturar con mucha más facilidad. Entonces, esa es otra de las partes que también hacemos seguimiento en las pacientes menopáusicas. Perfecto, entonces fíjense todo lo que hemos logrado sacar a la luz. Lo más importante, consulte a su médico de confianza, busquen ayuda. Aquí les hemos dado un montón de tips para que puedan ayudarse a identificar en qué etapa están, cómo están, qué están sintiendo, cómo se ve, para que puedan también conocer su cuerpo, conocer qué está pasando y lo más importante, buscar ayuda. Porque quizás en épocas anteriores, para mi mamá, para mi abuela, para mi bisabuela, no se hablaba de eso, se hablaba muchísimo menos de lo que lo hablamos hoy en día, y la mujer quedaba padeciendo sola el resto de su vida sola por cosas que todo el mundo exacto, va a padecer. Y no había quizás el nivel de conocimiento que tenemos hoy en día, el nivel de apertura, el nivel de productos que tenemos a la mano hoy en día, que nos puede ayudar a facilitar y transitar esta etapa de la mejor manera posible. Doctora, por favor ayúdenos con sus redes sociales, dónde la podemos ubicar, dónde está ubicado su consultorio, para que las personas que nos están viendo en este momento puedan contactar. A ver, yo estoy en el edificio Canopus Plaza, en Avenida 6 de Diciembre, acá en Quito, y me puedes ver en el Instagram como @doctora.nerimendoza. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado el día de hoy durante este podcast. Gracias por brindarnos su conocimiento y todo su aprendizaje a las personas que nos están viendo el día de hoy, para que puedan, por favor, empoderarse, para que puedan vivir su menopausia y su sexualidad al máximo. Confírmeme, ¿sí la sexualidad se termina con la menopausia? No, señora. No, por favor. Así es. No termina con la menopausia. De hecho, en el congreso que hubo el año anterior, teníamos uno de nuestros ponentes que venía de España. El doctor tenía 90 años, 89 años, y él feliz, ¿no? Mi esposa y yo felices en el ámbito sexual. La menopausia no termina, con la menopausia no termina la vida sexual. Mensaje final: con la menopausia no termina la vida sexual. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Esto fue Doctor Podcast. Queremos agradecer a Feroz por habernos prestado la locación el día de hoy, y a Cum Laude Lab, Laboratorio Dermoginecológico Español, especializado precisamente en el cuidado íntimo de la mujer. Yo soy Verónica Martínez y nos vemos en un próximo episodio.